falsas. Aquí ya está con nosotros Francisco Abundis, director asociado, director adjunto de Parametría. Paco, ¿cómo estás, ¿qué Ray? tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Muy buen día. Fake news. Acaban de sacar ustedes una encuesta en Parametría sobre las noticias falsas. A mí hay cosas que me llaman mucho la atención, como por ejemplo que prácticamente una cuarta parte de las personas que reciben información a través de redes sociales la comparten sin ni siquiera verificar si esto es verdad o no, así como también cómo la televisión sigue siendo el principal medio por el cual se informan. El único por arriba de Facebook. Exactamente, y luego viene Facebook. Pero, ¿por qué no nos platicas sobre este fenómeno que ustedes están ya midiendo y las cosas más sobresalientes del estudio? Sí. Uno quisiera que el conflicto entre los órganos electorales fuera fake news. Sí. Lamentablemente ese sí no es fake news. Eso hay forma de validarlo, que el conflicto existe por parte y parte, ¿no? Mira, creo que lo que está pasando, y está pasando de manera acelerada en años muy recientes, no es un fenómeno solamente de México, pero creo que sí nos ha tomado aquí por sorpresa. Es una combinación de factores de fuentes alternativas de información. Es decir, lo que tú dices en este espacio tienes que validarlo, tienes que comprobar que sea cierto, necesitas casi testigos. Y hay si otras... te equivocas tienes que decir, oigan, me equivoqué. Así es, disculpas, ¿no? Sí se rinden cuenta. Exactamente. Y tenemos, pues es el fenómeno de las redes, una invasión de información en redes sociales que puede ser por una red personal de WhatsApp, que puede ser en Facebook, que puede ser por mensajes en tu teléfono, donde la gente está encontrando información a veces distinta a la que tú les puedes dar. Y eso hace ya que la gente dude de lo que tú dijiste o también de la información que están recibiendo. Entonces, un primer fenómeno es la diversidad en las fuentes de información, la frecuente contradicción de la lectura de la misma nota a través de diferentes fuentes y como consecuencia de ello una pérdida de la confianza en lo que tú dices y en lo que dicen también esos medios. Entonces, la combinación del fenómeno está muy interesante porque tenemos registrada, por ejemplo, una serie de confianza en medios. Sabemos que como en cualquier otro sociedad liberal con procesos democráticos, la confianza en los medios se va cayendo. El caso de Estados Unidos es muy claro, el caso de España, pasa prácticamente en todas las democracias liberales, pero en México lleva una velocidad impresionante. Es decir, la gente que confiaba en la televisión era cerca de 80%, hoy estamos todavía en niveles altos de 40%, pero vamos a una velocidad muy rápida. Estaba yo viendo las gráficas, la caída de los periódicos. La caída de los periódicos, de la radio, de todos, o sea, es de todos los medios, y se ha acelerado, yo creo, en los últimos 3 años, pero sobre todo en los últimos 6. Que no tiene que ver nada con necesariamente gobiernos, con administraciones, tiene que ver con la dinámica de medios, ¿no? Dados estos datos, si quieres revisamos vamos a revisar los datos. Algunos de las preguntas directas. Esta es nuestra encuesta nacional, es una entrevista cara a cara, son 800 casos. Como sabrás, pues lo más importante de esta medición ahora es lo electoral, pero alrededor del electoral medimos candidatos independientes, ¿no? Que también es otro tema. Es parte del paquete electoral. Exactamente, ¿no? De lo que va con esta medición. Este es del 23 al 28 de marzo. Y la pregunta fue, en los últimos días, ¿usted ha escuchado alguna noticia relacionada con las elecciones que se realizan este año en México y luego se ha enterado de que esa noticia es falsa? Bueno, es un porcentaje, creo que... Es enorme, 44%. Así es. De hecho, es 42, es un poco menos, hay una pequeña errata ahí, pero, porque si no sumaría más de 100 el PAI, pero si ves, pues ya es altísimo. O sea, 52%. Gente que recibió una primera noticia y luego alguien la pone en duda. 42% ha tenido esa experiencia. Que nuevamente lo que eso te genera es de inmediato cuestionar la información que está recibiendo. Siguiente gráfico. ¿Cuál considera usted que es el principal objetivo de las personas que difunden noticias falsas sobre las elecciones y los candidatos?
obviamente afectan a algún candidato, o esa es la intención, eso es 23%, engañar a la gente 17%, promover que voten por alguien más 16%, desinformar 13%, e incluso desincentivar el voto. Oye, pero no entiendo por qué él no sabe, tiene 24%. O sea, realmente no sabe, o la gente dice, ay, me da flojera responder esto. Parece muy obvia la intención, pero yo creo que la mayor parte de las categorías sí se concentran en la idea de perjudicar una candidatura. Ahí está, ¿no? sí, ahí está claro. Queda claro, nada más. Eso de desincentivar el voto me parece muy sofisticada. Estoy totalmente de acuerdo, pero sí me parece muy sofisticada la respuesta. Sí, digamos, en las primeras 4 categorías tendrías más del 50%, ¿no? Tendrías el 60% de las respuestas. Niveles de preocupación, siguiente gráfico, creo que es muy claro. ¿Usted cree que la difusión de noticias falsas durante estas elecciones representan o no un gran problema? Sí, 88%, hay preocupación o alguna conciencia en ello. Y luego viene este gráfico al que tú te referías, que a mí me parece que hay algo aquí de respuesta socialmente deseada. Y en realidad es muy poca la gente que cuando recibe una información, sí. ¿no? Si vamos al siguiente gráfico, se supone que solamente 22% comparte su información sin revisarla y otro 56% te dice que la verifica. A ver, ahí si tú haces el comparativo con el cuadro anterior, como que no me hace mucho sentido. Porque tú estás consciente de que tienes información que es falsa. Y de cualquier manera una parte estaría compartiéndolo. Así es. Yo creo que, habría que encontrar otra forma de medir esto, pero yo creo que buena parte de la ciudadanía, de la gente que se interesa por compartir lo que recibe información, no suele verificarlo. Yo creo que esta es una respuesta socialmente deseada. Oye, a ver, ahora, viendo todos estos datos, la pregunta, y esto no necesariamente tendría que ser para tu área de especialidad, tendría que ser quizás para otros. ¿Qué es lo que, cómo se puede explicar? ¿Por qué ha bajado de una manera tan importante la credibilidad en los medios? En los medios que tienen que rendir cuentas. Exacto. Porque un medio, cuando publica una información que es equivocada, un medio no publica una información falsa porque deliberadamente sabe que es falsa. Se puede equivocar y paga costos y tiene que ofrecer disculpas y pierde credibilidad y tiene que recuperar credibilidad. Es decir, no es tan sencillo de, pues voy a decir una cosa que no es cierta para lo que me cueste. Entonces, sí hay un proceso de rendición de cuentas. Ahora, las noticias en los propios medios formales tampoco son homogéneas. Frecuentemente hay contradicciones. Sí, por los enfoques, por por la subjetividad de sí mismo. Así es. Ahora, de cualquier manera, el crecimiento de la credibilidad en información de redes sociales frente a la caída en la credibilidad de los medios convencionales, me pregunto, ¿cuál es la razón de ello? Y lo planteo como hipótesis, es porque ha cambiado la manera como se distribuye la información. Sobre todo, diversidad de fuentes, como decíamos, pero no solamente tienes más fuentes, sino frecuentemente no coinciden las versiones. Ahora, ¿no? ¿qué tanto se podría aplicar a la sociedad mexicana esta definición de Churchill sobre la ignorancia, de que sabe mucho de muchas cosas que no son ciertas? Sí, yo creo que en particular en este momento, en psicología política hay dos conceptos muy importantes para entender estos fenómenos. Uno es la sofisticación política y otro son tus niveles de información política. La sofisticación es qué capacidad tienes para entender la información que estás recibiendo y la otra es simplemente cuánta información tienes. Creo que estamos cada vez con más información y cada vez con menos capacidad para entender qué sucedió. Yo creo que la entrevista que acabas de hacer es un buen ejemplo, ¿no? que alguien entienda qué sucedió, qué está pasando, además con una consecuencia, digo, no es el tema, pero creo que importa entender lo que sucedió un poco para deslindar responsabilidades en dos órganos que para la buena parte de la población es un solo órgano, es quien decide los temas electorales. Entonces yo creo que mucha gente hoy se está enterando que hay dos, que hay uno que se llama el INE,
¿no? Y hay otro que es el Tribunal Electoral que le quizás, corrige. que quizás por primera vez se está entendiendo la gente que no es lo mismo. Que no es Mucha lo gente. mismo, así es, y que son dos órganos que no es la primera vez que están en desacuerdo, tal vez es de los más visibles, ¿no? Pero a lo que voy es, esto es simplemente tener la información, pero ya entrar al nivel de detalle de por qué el tribunal tiene esta capacidad sobre el INE, que durante mucho tiempo la gente ha creído que es la máxima autoridad electoral, ya es en sí mismo un tema. Y pasa a tener, y pasas a entrar en una especie de desconfianza, más allá de si tienes razón para desconfiar o no, porque no acabas de digerir la información. Tienes la información. De hecho, ayer la sorpresa es que un órgano como el Tribunal Electoral, creo que es muy inusual que salgan a dar una conferencia de prensa. Así de preocupados estarán por su comunicación, porque no es muy común que eso suceda. Muy bien, pues Paco, muchísimas gracias por haber estado con nosotros sobre este tema de fake news. De fake news, yo ya digo nukes como nuclear. Paco Abundis, director asociado, director adjunto de Parametría. Le recomendamos esta encuesta y sobre todo los seguimientos que va a haber, ¿verdad? Sobre esta encuesta. Sí, los de confianza creo que son muy emblemáticos, ¿no? Ver estas caídas de falta de diversidad en los medios otra vez, pero sobre todo cómo está cayendo la confianza en los medios formales, ¿no? 7 de la mañana con 48 minutos. No se vaya, regresamos.